Iniciamos nuestra reunión de grupo de IM Group en el día de hoy, como habíamos establecido. Veo por ahí a Freddy, Jenny, Carlos, Víctor. Muy bien. Estamos aquí ya prestos para aprovechar que tenemos a Brenda Chiquito y tenemos a Joaquín Moral. Brenda Chiquito es arquitecta, especialista en arquitectura de interiores y nos va a mostrar un flujo de trabajo adecuado para lo que sería el diseño de interiores. Nos vamos a enfocar específicamente en una cocina, como ustedes verán más adelante. Luego de ahí tendremos un ejercicio de buenas prácticas en donde estaremos colaborando en esa parte. Entonces, para dar inicio a lo que es nuestra sesión, yo le voy a dar paso a Joaquín Moral, que es nuestro coordinador de la comunidad de Autodesk en español. Así que, Brenda y Joaquín, bienvenidos y bienvenidos sean todos. Joaquín. Muchas gracias, Iván, por tu presentación. Bueno, gracias a todos y a todas por venir aquí, por estar aquí. Gracias a Iván por invitarme, por poder estar aquí hoy. Como os ha comentado Iván, soy el coordinador de la comunidad Autodesk en español y IM Group es un grupo que está vinculado al Autodesk Group Network, por lo tanto es un grupo que está vinculado a la comunidad Autodesk en español. Y cuando hablamos de comunidad, a nivel de comunidad en español nos referimos tanto a España como a toda Latinoamérica. Y a nivel de comunidad, ¿cuál es, digamos, el objetivo, cuál es la misión de la comunidad Autodesk? La misión de la comunidad Autodesk es sencilla, es conectar, pues sencilla y complicada a la vez, ¿no? Es conectar a nuestros clientes y clientas con el expertise, con el conocimiento que necesitan. Y un poco el objetivo es ser la comunidad más grande, con más conocimiento, que ayude, que inspire a diseñadores, ingenieros, arquitectas, artistas en el mundo, ¿no? Y esta es, digamos, esto, vincularlo con Autodesk. Como sabéis, el grupo forma parte de Autodesk Group Network, que es un programa que se ha creado recientemente, donde grupos que han crecido, que han nacido fuera de la comunidad Autodesk, en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, o grupos que se encuentran, digamos, a nivel físico, que se encuentran face to face, se puedan vincular a la comunidad de Autodesk con una serie de beneficios, ¿no? El líder de grupo, en este caso, ha sido Iván, presenta la candidatura a Autodesk y si el grupo cumple una serie de requisitos, este grupo se puede beneficiar de unos beneficios como utilizar el Meetup, como vincularse con Autodesk, como en algún momento poder tener algún espacio de encuentro físico que Autodesk pueda proporcionar, como una serie de beneficios que se pactan con el grupo. Y en este caso el grupo IMNet Group es uno de los grupos nuevos que tenemos en nuestro Autodesk Group Network en español. Pues estamos muy contentos de que estéis vinculados a la comunidad. Actualmente tenemos más de 10 grupos ya en español, seguimos creciendo y tenemos unos 220 grupos a nivel mundial en más de 11 idiomas. Por lo tanto, sois parte de uno de estos tantos grupos que estáis ya vinculados a la comunidad Autodesk y que ya estamos trabajando. Y a partir después de esto, no me quiero alargar más, también no quiero quitarle más tiempo a Brenda, le cedo la palabra a Brenda para que pueda empezar con su sesión. Hola a todos, mucho gusto. Yo soy Brenda Chiquito, soy arquitecta interiorista, como les comentaba Iván. Muchas gracias por invitarme, Iván. Es un gusto compartir este ratito con todos ustedes. Y pues vamos a comenzar. Les comparto mi pantalla. Ya la ven, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar la sesión del día de hoy con esta frase que es muy significativa. El diseño no es solo cómo se ve y se siente, el diseño es cómo funciona. Y hoy nos vamos a centrar mucho en cómo funciona específicamente el diseño de una cocina. Y lo vamos a compaginar con las opciones que nos brinda Revit para agilizar este proceso. El día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la zonificación de la cocina, de la tipología y los triángulos de trabajo que nos permiten realizar las tareas de manera más eficiente. También vamos a hablar un poquito de la modulación en sí de los gabinetes, de los muebles que vamos a diseñar
y de la ergonomía o dimensiones generales de los elementos en la cocina. Posteriormente vamos a pasar a Revit, donde vamos a ver un poco de las opciones de diseño de esta herramienta y de buenas prácticas dentro de la aplicación y para la generación de los modelos de cocina. Ok, vamos a empezar platicando de lo que es la zonificación. Si tienen alguna duda o les va surgiendo, por favor déjennoslas en los comentarios. En la zonificación dentro de la cocina vamos a tener diferentes zonas básicas que se presentan en todas las cocinas y son 5. La primera es almacenamiento, que va a ser de alimentos, que pueden ser fríos, congelados, secos, enlatados, cualquier tipo de alimento. La segunda es el almacenamiento de utensilios, vajillas, electrodomésticos, todo este tipo de elementos que es importante categorizar dentro de los gabinetes. Luego tenemos las 3 zonas, que son el área de preparación, el área de cocción y el área de limpieza. Como pueden ver en el diagrama, cada una de estas zonas corresponde a un color. Y la designación que nosotros vamos a hacer de dónde colocar cada una de estas zonas, la vamos a realizar a través de la generación de espacio o ejercicios que nos permitan delimitar dónde quiero cada una de estas zonas y dónde funcionan mejor. Por ejemplo, en este esquema tenemos aquí lo que es el área de almacén, el área de cocción, el área de preparación, el área de limpieza y el área de almacén de enseres, ¿no? O de todo lo que es equipo de la cocina. Entonces, ¿por qué? Yo podría tener esta zona morada, por ejemplo, que es un área de preparación invertida con esta zona de almacenamiento. En este ejemplo, por ejemplo, yo porque estoy definiendo que estén en ese orden muy simple. Este triángulo de trabajo que se hace entre el refrigerador, que ahorita lo voy a explicar más adelante, que se hace entre el refrigerador, la estufa y el lavabo, es el que me va a dictar el orden de esta zonificación o el funcionamiento de esta zonificación. Porque si yo estoy sacando comida del refri para prepararla en la estufa, tiene toda la lógica que yo utilice las zonas aledañas o las zonas que se encuentran entre estos espacios para justamente preparación. En cambio, es muy probable que yo esté cocinando y que me pase a lavar cosas o que pase del refri a lavar cosas y que empiece a tomar utensilios, por eso tengo de este lado el otro área de almacenamiento. Entonces, hacer ese análisis de las conexiones entre los espacios es el que me va a permitir definir esta zonificación, dónde coloco cada uno de estos elementos. Para eso es importante que realicemos este análisis, que al ratito vamos a adentrarnos un poquito más en esto. El triángulo de trabajo, que es el famoso triángulo de trabajo. Resulta que en la cocina vamos a tener el área de los alimentos, o donde los guardamos, el área donde cocinamos y el área donde limpiamos. Entre estas 3 zonas generamos una circulación continua cuando estamos en la cocina. La cocina, a diferencia de muchas áreas en el interior o en la casa, no es únicamente estética. Es una parte donde su funcionamiento es mucho más importante que su estética. Obviamente, lo que tenemos que buscar es lograr la conexión entre estos 3 espacios sin que me estorbe nada. Si se fijan en este esquema o en el ejemplo que les estoy poniendo, yo tengo una isla, pero esta isla no me estorba en absoluto para conectar las 3 zonas que me permitan circular y realizar las tareas. Entonces, en la cocina esto es súper importante. ¿Por qué? Porque a veces va a haber una persona o 2 personas, 3 personas, y es importante que podamos movernos de un lado a otro sin estorbarnos y sin hacer más débil, digamos, la preparación de los alimentos, ¿no? El punto del triángulo de trabajo es lograr esta eficiencia en la realización de la tarea. Entonces, tenemos la comida, tenemos la cocción y tenemos la limpieza. El punto del triángulo es que podamos pasar de una a otra zona sin estorbos y conectarlas. Este triángulo por segmento, y es solo para darnos una idea, debería medir entre 1,30 y 2,80 de distancia. Es el mínimo y el máximo que podemos tener entre cada una de las zonas. Digamos que si yo tengo el refrigerador, la estufa o la tarja en ese rango de distancia, estamos en lo correcto y en lo funcional. En la sumatoria, este triángulo nos debe dar de 4 a 8 metros. Esto es para, a nivel esquemático, darnos una idea de que el espacio va a funcionar en cuanto a distancias.
Si estoy dentro de esas distancias, va a ser posible que me mueva en la cocina sin que nada me estorbe de manera eficiente. Dentro de las cocinas vamos a encontrar diferentes tipologías. Podemos tener cocinas en U, cocinas en L, cocinas lineales, cocinas en G, cocinas con islas en cualquiera de esos esquemas. Entonces, lo que estamos viendo aquí es, voy a hacer esto un poquito más pequeño para ver bien. Lo que estamos viendo aquí son los diferentes esquemas de tipo U, o algunos ejemplos que nos pueden servir para darnos una idea. Si se fijan en cada uno de estos esquemas, yo estoy definiendo el triángulo entre la tarja, la estufa y el refrigerador, que puede estar colocado en muy distintas disposiciones. Lo importante es que este triángulo se cumpla. Otro punto muy importante es las circulaciones. En este caso, que es una cocina totalmente cerrada, no puedo dejarle los 90 a 120 centímetros que reglamentariamente tenemos o deberíamos tener en la circulación de una cocina. Necesito dejar un poco más, por lo menos para que 2 personas entren y salgan. Por eso es que en este caso de una cocina tan pequeñita, ese distanciamiento o esa circulación aumenta. Entonces, estos son algunos de los esquemas. Lo importante en este esquema en U es que no tengamos algo al centro que me estorbe. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos la barra. La barra se encuentra fuera de ese triángulo de trabajo. La barra o la mesa o lo que podamos poner ahí. Entonces, eso es lo importante, que permitamos que se genere ese flujo. También se habla mucho de si es obsoleta ya la idea de generar un triángulo de trabajo, y esto se puede prestar realmente a las definiciones que cada quien tenga, ¿no? Pero en mi particular opinión sigue funcionando el triangular esta información, y lo vemos mucho en las cocinas lineales que se hacen cada vez más en departamentos muy pequeños, porque nos dan poca oportunidad o flexibilidad de movernos. Entonces, ese triángulo es importante. Como arquitectos o como diseñadores, debemos pensar en ese triángulo y en esa modulación desde el diseño de la cocina. Si solo somos interioristas y solo vamos a generar este tipo de diseño, a lo mejor nos tenemos que apegar a la arquitectura que existe, pero normalmente el diseño de la cocina se realiza desde el apartado arquitectónico, desde que se está haciendo el diseño arquitectónico. Entonces es importante tener este tipo de modulación que vamos a generar en mente desde el momento en que decidamos cómo va a ser la cocina. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo puedo decir en 3x4 me cabe la cocina, 3x4 metros. Y sí, yo puedo adaptar cualquier cosa a esos 2x3 o 3x4 metros, pero lo importante como diseñadores es que tengamos eso en mente antes de darle un dimensionamiento a la cocina y generemos el esquema o modulación que podría tener. Otro de los esquemas que tenemos es en L, que básicamente está formando una L, y tenemos los mismos componentes, el mismo tipo de triángulo, donde podemos ver que lo importante es respetar circulaciones y que no se empalmen o que tengamos la oportunidad de pasar de un punto a otro, ¿no? Yo puedo llegar del súper, dejar las cosas en el refri, o normalmente llego y las lavo, las paso al refrigerador, las saco del refrigerador para lavarlas, pueden ser cualquiera de los esquemas, o simplemente del refrigerador me voy directo a la estufa. Esos son los 3 tipos de dinámica que es importante que podamos respetar en la cocina. Las cocinas lineales están muy de moda, especialmente ahorita son las que más se usan en departamentos pequeños. ¿Por qué? Porque ocupan menos espacio y nos permiten integrar todo en un solo elemento, ¿no? En este tipo de cocina lineal podemos ver que sí se genera el triángulo. Sin embargo, en la mayoría de las cocinas lineales tenemos únicamente un corredor y tenemos las 3 zonas básicas del triángulo de manera lineal. Entonces, ¿qué es importante aquí? Aquí les pongo lo que está mal o lo que no debemos hacer o lo que es menos funcional, que es dejar la estufa o el refrigerador al centro. Siempre este esquema sería más conveniente. La estufa de un lado, el refrigerador del otro, y dejar al centro el área de limpieza o la tarja. ¿Por qué? Porque esta área es la que más va a conectar con las dos. Entonces, yo constantemente voy a estar pasando por aquí y es más sencillo que tenga este elemento al centro. También por cuestiones de ventilación,
es preferible mantener la tarja al centro. Con isla, ¿qué sucede? Cuando tenemos una isla en cualquiera de los esquemas que vimos anteriormente, lo más importante va a ser poner atención a estas circulaciones. Especialmente con una isla no debo bajar los 90 centímetros. ¿Por qué? Porque sería muy complicado que yo tuviese una persona aquí y otra persona acá realizando diferentes tareas y yo no respeto esas dimensiones mínimas. Cuando hablamos de diseño y ergonomía siempre nos platican de las dimensiones mínimas de diseño. No significa que yo tengo que diseñar a fuerza con estas dimensiones. Significa que es importante que es el mínimo que yo respete para que el espacio funcione o para que yo pueda realizar las tareas necesarias en este espacio. Entonces, vamos a tener circulaciones primarias de 90 a 100 centímetros mínimo y circulaciones secundarias que son 60 centímetros mínimos. Y estoy hablando de una circulación secundaria, por ejemplo, detrás de una silla. Si el acceso a la cocina está detrás de la silla, se convierte en una circulación primaria. Entonces, forzosamente necesito mínimo los 90 centímetros para no... Si yo tengo un acceso por aquí y aquí hay un muro, o por aquí tengo un muro, eso es lo mínimo que puedo dejar. Entonces también es importante que tengamos en cuenta las diferencias entre ambos tipos de circulaciones. Ergonomía y modulación. Esta es probablemente la parte que más nos va a interesar respecto al diseño de la cocina, y es que tengamos en cuenta las dimensiones de los elementos para diseñarlos. Estándares existen en las dimensiones que les estoy poniendo por aquí, ¿no? La profundidad de las cubiertas tiende a estar entre 60 y 65 centímetros. Perdón, voy a hacer una pausa porque escucho mucho ruido aquí atrás. No sé si ustedes me escuchan bien o están escuchando todo el ruido que yo. ¿Sí me escuchan bien? Se escucha bien, Brenda, se escucha bien. Ah, vale. Es que aquí hay mucho ruido. Hay mucho ruido en la calle y por un momento dije, creo que estoy gritando porque no sé si me escuchan. Ok, vamos a regresar a la parte de ergonomía o dimensionamiento de la cocina. Tener en cuenta las medidas estándares es súper importante para hacer funcional el espacio. De nada me sirve que la cocina esté preciosa o que sea italiana si yo no puedo abrir un cajón, si yo no puedo transitar, si me topan las rodillas en la cubierta de la barra, si cuando voy a abrir la tarja no tengo espacio suficiente y todo se chorrea alrededor. Entonces ese tipo de cosas son importantes para hacer que el espacio funcione. Mucho más que la estética, primero nos vamos a ocupar en este caso de hacer que funcione y para eso nos vamos a basar como ancla en las dimensiones que debe tener. Todas y cada una de las dimensiones que les estoy presentando aquí son variables. ¿Por qué? Porque en las cocinas normalmente se hacen personalizadas y normalmente se diseñan con módulos. Es muy importante tomar en cuenta los módulos. Sin embargo, todos los módulos no son iguales. ¿Por qué? Porque cada marca presenta módulos diferentes y cada arquitecto, diseñador industrial o diseñador de interiores que genera el mueble tiende a usar especificaciones distintas. En diseño de interiores nos pasa mucho que trabajamos con marcas, con ciertas marcas que ya tienen sus módulos y cada una te presenta dimensiones específicas. Entonces, especialmente cuando se va a trabajar con una marca, pues hay que ir a las fichas técnicas del mobiliario para definir todo esto, ¿no? Ahora, bueno, estas son las dimensiones básicas, por ahí les vamos a pasar el PDF para que las tengan. El counter o la barra, la profundidad de la cocina tiende a estar entre 60 a 65 centímetros, la altura estándar es de 85 a 95. Los refrigeradores o en general los enseres, los gabinetes superiores se colocan de un 80 a 220. Y por acá tenemos las dimensiones básicas del refrigerador, de la estufa y de la tarja, que son los tres que vamos a tomar en cuenta, ¿no? Nuevamente les recuerdo que de 130 a 280 centímetros o de 1.30 a 2.80 es pues el distanciamiento correcto funcional que vamos a tener entre estos elementos del triángulo de trabajo. Entonces, ¿yo cómo voy a llegar a este esquema o cómo voy a definir que este esquema es el que me funciona? Bueno, para eso vamos a tener que recurrir al proceso de diseño de toda la vida, ¿no?
Vamos a regresar a la zonificación y para generar esta zonificación vamos a tener que bosquejar. ¿Por qué? Porque aquí es donde realmente se genera el diseño. Actualmente tenemos muchas herramientas, como lo que vamos a ver al ratito, que nos permiten hacer este tipo de esquemas o zonificaciones o definir n número de diseños de manera muy rápida y muy ágil. Pero, ¿cómo yo voy a saber que funciona? Necesito bosquejar. A este tipo de bosquejo le vamos a llamar generación de espacio, donde básicamente yo me voy a poner a calcular las dimensiones de ese espacio y el tipo de módulos que voy a utilizar. Lo primero que tengo que definir es qué tipo de módulos tengo y qué dimensiones tienen esos módulos. Con base en eso puedo empezar a jugar con los bosquejos de distribución para definir dónde puede quedar y dónde no. Por ejemplo, la estufa no me conviene dejarla junto a una ventana. ¿Por qué? Porque entra el aire y la ventilación la apaga. La tarja es más común que la dejemos junto a una ventana. El refrigerador necesita cierta ventilación en la parte posterior, pero no necesita una ventilación directa. Este tipo de cosas en conjunto con el diseño general del espacio son las que poco a poco nos van dando el conglomerado de cómo debe quedar el diseño o de qué manera puede funcionar mejor. Entonces, lo que yo los invito es a que empiecen a hacer este tipo de bosquejos. Estos en particular ya no son del proyecto que les estoy presentando, pero no importa, lo importante es que empiecen a definir, ¿no? Dónde quiero colocar cada tipo de elementos, qué dimensiones van a tener, cómo pueden ser esos gabinetes, qué tamaños van a tener estos módulos. Y cuando junto todos estos elementos a través de bosquejos es cuando empiezo poco a poco a generar espacio y a definir la modulación final que puede tener. Estos bosquejos nos van a ayudar mucho a definir de manera conceptual el diseño. Ahora sí me voy a pasar a Revit. Únicamente les voy a dejar de compartir la pantalla un momento. Aquí estamos. Ahorita tengo en Revit una planta arquitectónica muy sencilla con la opción de cocina que habíamos estado viendo. Y esta opción la trabajé a partir de opciones de diseño. Las opciones de diseño al ratito nos va a explicar más a detalle Iván todo su funcionamiento. Lo que yo quiero comentarles con este esquema que estamos viendo es que a partir de aquí, del análisis que hayamos generado previamente, podemos de manera conceptual crear diferentes esquemas para visualizar la cocina que estamos diseñando. En diseño de interiores pasa mucho, les decía que trabajábamos con marcas. Muchas de estas marcas ya generan módulos en Revit o los gabinetes, pero estos gabinetes no siempre son totalmente paramétricos o pueden no tener el funcionamiento correcto. Entonces, me pueden servir a nivel conceptual para que yo defina el diseño, pero no necesariamente me van a servir a nivel fabricación. Entonces ahí es donde empezamos a jugar un poco con lo que va a ser el concepto y con lo que realmente tengo que producir para fabricar los elementos en la cocina. A lo mejor nada más necesito una cocina para presentarla visualmente y en ese caso pues no vamos a tener problema, pero si necesito fabricación, al ratito Iván nos va a platicar de eso, sí es muy importante la constitución de la familia. En este caso yo generé con módulos predefinidos de una marca esta cocina y los estoy agrupando. Ahora es muy importante, estos grupos de modelo son muy útiles a nivel conceptual. ¿Por qué? Porque puedo agrupar muchos elementos en diferentes esquemas y a partir de estos grupos, que por aquí pueden ver que tengo muchos definidos, pues yo puedo rápidamente ir armando distintos conceptos en las opciones. Sin embargo, estos grupos, como van a ver también, se encuentran anidados y los grupos anidados no son una buena práctica. ¿Por qué? Porque pueden ocasionar muchos problemas ya a futuro. Sin embargo, lo importante es tener presente que a nivel conceptual nos pueden funcionar para agrupar los elementos. Yo tengo aquí dos opciones de cocina, que ahorita Iván nos va a explicar cómo se producen estos elementos. Lo importante es que yo puedo generar este grupo de gabinetes a partir de la zonificación que ya hice y a partir de la generación de espacio que haya diseñado, 2, 3 opciones. Anteriormente, ¿qué hacíamos los arquitectos o los diseñadores? Trabajábamos con papel calca sobre el plano y sobre ese plano dibujábamos
diferentes opciones, ¿no? Pues ahora quiero la cocina en L, ahora la quiero en C, ahora la quiero en U, ahora quiero el refri del otro lado, etcétera. Actualmente podemos hacer este mismo proceso de una manera mucho más rápida a través de Revit y de las opciones de diseño. La idea es que logremos, por ejemplo, visualizar súper rápido las diferentes opciones. Se me está yendo algo, perdón. Yo creo que vamos a pasar con Iván para que nos comente lo que sigue de opciones de diseño y ahorita les comento en un momento otra cuestión importante, pero por el momento te doy el paso, Iván, para que podamos platicar bien de las opciones de diseño, de cómo funcionan con familias paramétricas. Ok, no hay problema, Brenda. Voy a compartir. Voy a parar aquí y vamos a abrir aquí ahora. Vamos a compartir pantalla. Bien, continuando con lo que dice Brenda, hay un momento de diseño en donde nosotros nos encontramos en algo que generalmente llamamos el salto al vacío, ¿verdad? Que lo podemos hacer ya sea con un esquema hecho a mano o directamente dentro de nuestro área de proyecto, ¿verdad? Aquí yo he colocado en este archivo algunas situaciones que se nos pueden ir presentando, ¿verdad? De hecho, hemos hecho para este webinar algunos modelos paramétricos que lo vamos a poner a su disposición en el foro para que ustedes lo puedan utilizar y pueda servir de provecho. Ok. Cuando nosotros hablamos del salto al vacío, de la parte conceptual, entonces ahí necesariamente estamos trabajando única y exclusivamente con volúmenes. O sea, lo que me interesa es la distribución del espacio y sobre todo que esa volumetría cumpla con los requisitos que ya Brenda les ha comentado, ¿verdad? Lo importante, la parte funcional, pero ya llega un momento en que yo debo definir ese volumen y asegurarme que ese volumen cumpla con esos requisitos. Eso yo lo puedo hacer de la siguiente manera. Me voy a ir a la planta, ok, para ver este pequeño espacio y voy a dividir la pantalla en dos para que podamos ver la parte tridimensional y la planta. Entonces, aquí lo que hacemos es muy simple. Venimos a Architecture y utilizamos modelado en sitio. Esa puede ser una opción, una buena práctica. Por ejemplo, claro, recuérdense que estamos trabajando en la parte conceptual. O sea, yo quiero rápidamente ver qué pasa con mi diseño en términos de zonificación, en términos de espacio tridimensional. Entonces, en ese caso, yo puedo venir aquí y como esto se trata, tenemos que ubicar eso en una categoría. Vamos a usar casework, ¿verdad? Mobiliario de obra, mientras tanto. Y esto pudiéramos llamarle meseta 1, meseta 2, como ustedes quieran. Lo voy a dejar así por defecto. Y entonces lo que voy a hacer es que con mis 5 formas sólidas y mis 5 formas vacías puedo ir definiendo la volumetría, ¿verdad? En este caso vamos a hacer algo muy simple, que es una extrusión. Vengo aquí y genero una extrusión. Esa extrusión la voy a definir aquí. Y aquí voy a respetar los 60 centímetros que hablaba Brenda, 60, 65, dependiendo. Y la altura, en este caso podría poner .80, por ejemplo. Y le doy aquí a finalizar. Cuando yo estoy trabajando en la planta, voy viendo la vista tridimensional y eso me permite a mí tener una idea del manejo de la volumetría, ¿no? Lo mismo puede pasar, por ejemplo, si yo voy a colocar aquí modelado en sitio, vuelvo otra vez casework, y a esto le puedo poner gabinete de pared, por ejemplo, y puedo venir aquí también a hacer una extrusión
para definir un gabinete de pared, ¿verdad? Vamos a suponer que lo vamos a definir 145, por ejemplo. Vamos a asegurarnos que esta línea coincida con el muro, ¿no? Y lógicamente tenemos que respetar el estándar del inicio de ese volumen. Aquí ponemos el inicio, que pudiera estar 1.5 y esto lo podemos poner 2.10, por ejemplo. Y le damos aquí a finalizar. De esa manera, nosotros vamos generando volúmenes tras volúmenes hasta definir ese espacio, esa circulación, asegurarnos que esa circulación funcione. La ventaja es que en el proceso de diseño, así como nosotros vamos garabateando, ¿verdad? Que podemos hacerlo eso y ponerlo debajo, o sea, el diseño que hacemos en el papel lo podemos traer aquí y hacer un retrabajo, ¿verdad? O lo podemos hacer de manera directa. Yo puedo seleccionar este volumen, por ejemplo, y editarlo, ¿verdad? Vamos a editarlo en sitio y puedo venir aquí entonces y darle la forma que más se acomode a nuestro diseño. De esa manera voy, fíjense que solamente, o sea, recuérdense, estamos en una etapa conceptual. Solamente estoy trabajando volúmenes, pero esos volúmenes me dan una idea del espacio, una idea conceptual del espacio, que es lo que nos interesa. Ahora, cuando ya ese proceso lo hemos determinado, entonces ya pasamos a una etapa que es la de definición de esos equipos. En el caso de la definición de esos equipos, como bien decía Brenda, todo va a depender de lo que nosotros vamos a disponer del fabricante. Ya no es como antes que utilizábamos una reglilla plástica, ¿verdad? Una plantilla, y dibujábamos y decíamos ahí hay un lavamanos, un inodoro. No, ahora en el caso de la cocina tiene que ser una nevera y esa nevera tiene una marca y tiene unas características. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros vamos a trabajar de manera visual, o sea, mi objetivo final es visualizar mi diseño única y exclusivamente, pues yo lo puedo hacer todo junto en una familia. O sea, yo puedo traer esto, de hecho, es una familia que se insertó y fíjense que tiene todo. Tiene la nevera, el lavaplato, las hornillas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahí lo podemos ver, visualizar. Eso es si vamos a trabajar. Esto, lo que tendríamos que hacer es tener una buena base de datos donde se pueda disponer de cocinas en U, cocinas rectas, ¿verdad? Con isleta, etcétera. Pero en este caso estaríamos trabajando, como decía Brenda ahorita, por módulos. O sea, estaríamos colocando módulos con un tamaño definido. Ahora bien, si nosotros, por ejemplo, pasamos a esta otra etapa. Si estamos en una etapa en donde nosotros tenemos que darle seguimiento al proceso de diseño, o sea, donde nosotros vamos a tener que hacer un cronograma de obra, ¿verdad? Para saber cuándo vamos a hacer una cosa, cuándo vamos a hacer otra, entonces ya sí conviene nosotros empezar a modular un poquito más detallado, ir llevando esos módulos y que sean flexibles, que me permitan a mí, mediante parámetros, cambiar sus dimensiones y adaptarlas. Ya aquí no estoy usando un bloque fijo, un bloque empaquetado. Lógicamente, esto se da más con el caso de mobiliario de obra. Cuando estamos hablando de equipo especializado, como la nevera, la estufa, bueno, pues ya eso simplemente es buscar la adecuada para eso. Y por eso se trae separado. Mírenla ahí. La nevera está separada, esto está separado. Este gabinete que vemos aquí, vamos a ponerlo detalle alto. Este gabinete de piso que tenemos aquí es una familia que también podemos nosotros variar su tamaño dependiendo de lo que queramos, ¿verdad? Y está hecho específicamente para ponerlo debajo del fregadero, ¿verdad? Esta encimera
tiene incluso hasta el hueco donde va el fregadero. ¿Por qué se trabaja así? Bueno, porque si en un momento determinado yo necesito, por ejemplo, voy a seleccionar aquí y esto lo voy a llevar aquí. Esto también. Fíjense, todo ese movimiento que yo estoy haciendo no me afecta al modelo, sino que me afecta solamente esta parte, que es la que yo quiero ir armando, ¿verdad? Por pieza. Y eso me da la idea de que yo puedo hacer el cronograma de decir, bueno, hoy vamos a poner los gabinetes, mañana vamos a poner la encimera, vamos a trabajar con los, o sea, llevar un orden en esa parte, pero también me permite cuantificarlo. Y eso es sumamente importante. Otra forma de trabajarlo es la siguiente. Nosotros podemos generar modulaciones que me permitan a mí poder trabajar de manera conjunta lo que serían las variables de dimensionamiento. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir lo siguiente. Lo voy a poner aquí para que lo vean aquí en planta. Fíjense que aquí yo tengo, si yo mido de aquí a aquí, tenemos 350. ¿Ok? Y ahora mismo, esta familia que tenemos aquí, ese bloque, mide 315. Esa es mi longitud del bloque. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros vamos a venir aquí, ¿verdad? A Edit Type. Y en la longitud, que dice 315, le vamos a poner 3.5. Y le vamos a dar a aplicar. Y le damos a, ok. ¿Qué acabo de hacer? Bueno, lo que acabo de hacer es adaptar esa modulación al espacio que tengo disponible. Con esto hay que tener cuidado porque nosotros vamos a tener un rango permitido. Por ejemplo, si la cocina es de 2 metros, probablemente ya me genera errores porque no va a dar el espacio para generar 6 puertas de gabinete, por ejemplo. Entonces ya ahí sí tendríamos que utilizar otro tipo de módulo. Quiere decir que cuando usemos este tipo de módulo, nosotros vamos a tener un rango mínimo y un rango máximo. Porque tampoco vamos a hacer una puerta de gabinete de 2 metros de ancho. Entonces hay un rango mínimo y un rango máximo que debemos manejar. Entonces, lo que explicaba ahorita Brenda sobre las opciones de diseño, nosotros por aquí podemos mostrar algunas modulaciones y lo que vamos a hacer es lo siguiente. O sea, si yo tengo este espacio aquí, en este espacio yo puedo decir, por ejemplo, me voy aquí a Manage y rápidamente voy a crear una opción de diseño, nuevo conjunto de opción. Vamos a dejarle así opción 1 y vamos a crear otra opción. Vamos a poner 2 opciones. Fíjense que aquí, si quiero le puedo poner ahí opciones de cocina. De cocina. Y vamos a tener opción 1 y opción 2. ¿No? Entonces voy a cerrar aquí. ¿Qué va a suceder? Bueno, este elemento que tenemos aquí, ¿no? Yo le voy a dar, lo podemos hacer así, si lo desean. Le voy a dar aquí a cortar y me voy a ir a la opción 1. Y ahí lo voy a traer otra vez. Vamos a alinearlo aquí. Ya aquí, esto pertenece a la opción 1. Entonces, si nos vamos a la opción 2, vamos a buscar aquí abajo. Ahí yo tengo la opción 2, ¿verdad? Lo puedo sacar de aquí, ese módulo. Vamos a buscarlo aquí. Vamos a poner, por ejemplo, que aparezca primero, ¿verdad? En este caso. Lo voy a colocar aquí. Y voy a alinear aquí. Estoy haciendo aquí directamente en el 3D. Como se fijan, esta tiene una longitud menor. Eso lógicamente lo podemos cambiar aquí en Edit Type. Hay lo que sería la longitud de la meseta, en este caso del fregadero, que tiene 260. Pudiéramos llevarlo a 350 o pudiéramos llevarlo a 3 metros, por ejemplo. Lo voy a llevar a 3 metros para que simplemente veamos la diferencia. Le doy aquí a aplicar y le doy OK. Aquí
el plano de referencia ahora está centralizado, entonces tenemos que volver aquí y colocarlo. Bueno, lo que tenemos es que si yo me voy al main model, que es el modelo principal, pues lógicamente lo que muestra el main model es la opción primaria. Pero fíjense que en el mismo espacio, que era lo que mostraba Brenda ahorita, yo tengo una opción 1 y tengo una opción 2 en el mismo espacio, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos ya algunas variables. Por ejemplo, esta familia es flexible también, se puede cambiar el ancho y el alto general de la familia. Y lo mismo esta. ¿Cuál es la diferencia? Si nosotros vamos a trabajar al detalle, tenemos que usar esta. ¿Para qué? Para colocar los equipos especiales por separado. Cuestión de que podamos hacer un cronograma de obra, podamos cuantificar. Si lo que vamos a hacer es visual, pues lógicamente se hace más rápido poner un solo elemento. Entonces utilizamos esto. Entonces en nuestra base de datos tenemos esas dos opciones. Ok. En este archivo, recuerden, lo vamos a poner en el foro para que ustedes puedan también hacer ciertas prácticas. Paso otra vez con Brenda. Gracias, Iván. Déjame les comparto mi pantalla de nuevo. Ya la ven, ¿verdad? Lo que nos comentaba Iván es muy interesante cuando nosotros como arquitectos o como diseñadores podemos fabricar la cocina de cero, que nosotros la vamos a diseñar de pe a pa, digamos. Y en ese caso podemos hacer uso de este tipo de familias y hacerlas totalmente flexibles. Pero ¿qué pasa cuando estamos trabajando con ciertas marcas como, no sé, Bullhouse, que tiene módulos precisos y que nos está entregando sus RFA o sus módulos ya en Revit, pero estos módulos a lo mejor no cuentan con las especificaciones que yo requiero, no están bien hechos o no tienen los parámetros que yo necesito? Pues en ese caso tendríamos que modificar esas familias o rehacerlas de manera precisa si lo que queremos es cuantificar. Si no lo necesito, bueno, pues entonces los puedo usar de manera visual, ¿no? Que es justamente lo que yo hice en este ejemplo con sus módulos, trabajándolos a forma de grupo. Aquí únicamente me gustaría recalcar que cuando trabajamos con este tipo de grupos o componentes, que yo también generé esa cantidad, cantidad de módulos distintos para trabajarlas en las opciones, no es recomendable o es una mala práctica que mantengamos esos grupos dentro del proyecto. Cuando nosotros terminamos de trabajar con diferentes opciones, si ya tenemos una como principal, pues lo que vamos a tener que hacer siempre es definir cuál es la opción que se va a... Las opciones de diseño están hechas para probar opciones y eliminarlas al final, ¿no? Entonces siempre están hechas para que podamos definir o hacer primaria. La opción que nosotros tengamos como principal o que hayamos decidido como diseño, va a ser siempre importante aceptarla como primaria en algún momento del diseño para eliminar el resto de las opciones. Y una vez que hagamos eso, en el caso de que estemos trabajando como en este ejemplo de manera conceptual, es importante que eliminemos los grupos que se generaron para evitar la anidación de grupos sobre grupos. Están esas dos opciones, ¿no? A nivel conceptual funciona, pero no a nivel a largo plazo. A largo plazo tenemos que hacer lo que nos comenta Iván, de generar una familia flexible que podamos, con la que podamos trabajar con parámetros reales y con la que podamos cuantificar dentro del espacio. Les comento esto también no solo por la cocina. Cuando trabajamos con mucho mobiliario en interiorismo, que ahorita la mayoría ya están trabajando afortunadamente con archivos de Revit, hay mucho avance en eso. La mayoría nos entrega ya sus modelos 3D, no sé, de la silla, de la mesa, de lo que quieran. Especialmente cuando lo vamos a tomar nosotros en cuenta dentro del proyecto real, pues es importante que le echemos un vistazo a esas familias que nos entregan y que nosotros podamos realmente parametrizarlas de ser necesario. ¿Por qué? Porque muchas de estas marcas únicamente generan estos modelos para que podamos visualizarlos dentro del proyecto, pero nosotros vamos a tener que hacer un trabajo extra si queremos lograr que esos modelos reales se representen en la realidad del proyecto.
¿Cómo ves, Iván? Bien, yo creo que hemos abarcado bastante el concepto del flujo de trabajo que pudiéramos introducirnos, ¿verdad? Y me Sí, parece bien. también les quería comentar por ahí ahorita que hablabas de dar el salto al vacío. Sí está muy padre poder agarrar volúmenes y hacerlos en Revit directo. Dentro o como diseñador no es importante que no vean esta fase como un retrabajo, porque de hecho es lo que hacen mucho las generaciones actuales, ¿no? Me voy a ir directo a Revit o a la aplicación que ustedes quieran y ahí lo voy a hacer y ahí voy viendo cómo queda. Es importante a nivel diseño que exista este proceso previo fuera de la aplicación. ¿Por qué? Porque Revit es una herramienta. Revit, cuando yo ya tengo 2, 3 esquemas posibles definidos, me va a ayudar a levantarlos rápido y a verlos, y de ahí pasar de la parte conceptual a la parte real de fabricación. Pero es importante que yo no me salte esa parte preliminar en la que ni siquiera tiene que ser un bosquejo detallado. Lo importante es que ustedes como diseñadores se den el tiempo de pensar en el espacio y de pensar en el funcionamiento. ¿Dónde quiero las cucharas? ¿Dónde quiero las copas? ¿Por qué quiero la estufa en este punto? En qué posición queda cada uno de estos elementos de la zona en función de la ventilación que tengo, cuánta iluminación tengo, dónde me conviene tenerla. O sea, cuando yo analizo todo esto por fuera de la aplicación es cuando puedo llegar a la aplicación y hacerlo rápido en ella, ya sea con cajitas, con grupos o con familias, ya porque es un proyecto real al que le voy a dar seguimiento. Entonces es como importante que marquen ese esquema si realmente queremos generar un diseño funcional. Y no solo en la cocina, en lo que quieran, revisen circulaciones y revisen la modulación o las dimensiones de los elementos del mobiliario, porque es súper importante para hacer el espacio funcional de verdad. Bien, excelente, excelente acotación, Brenda. Vamos a pasar, Joaquín, a las preguntas. Las preguntas aquí las vamos a hacer de manera directa, ¿verdad? Como no tenemos Perfecto. un chat. Así Ah, sí, que... es cierto, aquí no hay chat de, bueno, sí hay, pero... Entonces, nada, si hay alguna pregunta, quiero destacar aquí la participación del arquitecto Constantino Saliaris, que es director de la Escuela de Diseño de la UNFU, que nos acompaña hoy. Si tiene alguna pregunta, alguna observación. Arquitecto, ¿nos escucha? ¿Tiene... Sí, Iván. Bueno, quiero en primer lugar pues saludar esta iniciativa donde traes para beneficio de todos los que aquí se encuentran a Brenda Chiquito. Muy buenas tardes, Brenda. Es un placer tenerla junto con nosotros. Y realmente me he quedado maravillada porque Brenda en breves minutos nos dio una clase de diseño de interiores. Ella no solamente abordó el aspecto específico del uso de la herramienta y la metodología, sino que también pues explicó claramente a nivel de diseño cómo la funcionalidad del desarrollo de las actividades dentro del espacio son esenciales en el momento de la conceptualización del tema del diseño. Y realmente el mundo de interiores es uno que se beneficia extraordinariamente de esta metodología porque permite facilitar, precisamente agilizar los procesos de construcción virtual del objeto, del espacio que se va a trabajar. Pero lo más importante de todo esto es que luego, bueno, siempre un profesional del diseño, de arquitecto, diseñador de interiores, puede evidentemente abordar el tema con las herramientas que fuera del punto de vista de diseño, pero donde está el grandísimo aporte realmente del uso de la herramienta y la metodología es que nosotros estamos incorporando dentro del espacio los elementos reales que se van a utilizar. O sea, no estamos conjeturando y después, no, pero es que el fregadero era más grande o era más pequeño, no me cabe, no aparece en el mercado. No, aquí estamos trayendo con sus especificaciones precisamente todos los elementos que se van a utilizar en el espacio. Y realmente es una vez que uno tiene una experiencia, tiene una buena librería ya de disponibilidad de elementos,
se facilita extraordinariamente la construcción de todo el espacio y podemos visualizar rápidamente cómo va a quedar todo. O sea que además se están incorporando todos los sistemas tal cual se van a trabajar en la realidad. O sea, como siempre hemos dicho, la construcción virtual del objeto, que no es el dibujo, sino la construcción virtual, significa un ahorro de tiempo y de dinero significativo importantes en todo el proceso de diseño y sobre todo en la construcción posterior. Así que felicidades a Iván por esta iniciativa. Me gustaría, por favor, y en esto yo voy a abusar ya desde ahora de ti y de Brenda, pues invitarlos a que posteriormente podamos tener un encuentro ya en la escuela de diseño propiamente para, junto con todos nuestros estudiantes, ver todo este mundo tan extraordinario que Brenda pues maneja con tanta destreza y que nos ha deleitado pues esta tarde. Sí, sí, eso lo podemos coordinar más adelante. Perfecto. Brenda, muchas gracias. Bienvenida a nuestro país. Joaquín, te doy la palabra para que sigas con la... Excusen que tenga que retirarme ahora, porque tengo otra actividad ahora a las 3 de la tarde. Esta hora. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bien, Joaquín, antes de pasar contigo, para finalizar, yo quiero compartir lo siguiente. Anterior a esta actividad, nosotros tuvimos una actividad sobre seminario de sistema hidrosanitario, que es muy buena. Esta actividad la vamos a colocar en el foro de Autodesk para el que le interese verla, la pueda ver junto con algunos archivos. La vamos a tener disponible en el foro. Luego tuvimos una actividad muy interesante sobre currículum vitae y honorarios, que también está en el foro de Autodesk y pueden entrar y la pueden escuchar. Esa vez la hicimos por Telegram. Y la actividad de hoy también va a estar disponible a través del foro. Nos quedan 2 actividades para finalizar el año, que son de la oficina a la obra, que va a estar impartida por Fátima Reynoso, la ingeniera Fátima Reynoso, y el arquitecto Freddy Simón. Y finalizamos con instalación hidrosanitaria en edificaciones con el ingeniero Sami Campos. Con eso finalizamos los eventos por este año. La idea es poder hacer de febrero a noviembre por lo menos un evento al mes. O sea, vamos a tener como grupo una reunión al mes para poder ir teniendo todos estos temas. Así que para despedir, lo dejo con el coordinador de la comunidad en español de Autodesk para que despida el evento. Pues muchísimas gracias, Iván, por dejarme este honor. Antes que todo, felicidades, Brenda, por tan fantástica explicación como comentaba. Ha sido con mucha destreza, ágil, clara. Yo creo que nos ha quedado a todos y a todas muy claro. Ha sido muy, muy interesante. Y nuevamente lo que comentaba Iván, os esperamos a todas y a todas en el foro para que podáis ver el evento de hoy, los eventos anteriores, ver la programación futura, poder participar, consultar vuestras dudas, sugerencias. Y nuevamente, muchísimas gracias a todos y a todas por haber venido. Gracias, Iván, por invitarme y poder estar aquí hoy con vosotros. Y muchísimas gracias por este evento. Bien. Hasta pronto. Bye, bye. Que la pasen bien. Gracias, Iván. Gracias, y Brenda.